Instagram me ha dicho que, Considero, no sé qué me ha dicho, te da un bueno, que gusto. no se podía seguir con este vídeo, pero que era otro y ya está, ¿vale? Bueno, entonces estábamos hablando del Dharma y tenemos que tener en cuenta que hay dos Dharmas. El Dharma superior, que es la religión, el sentido del Sanatana Dharma, pero luego está el Swadharma, el deber personal de cada uno. Y eso es importantísimo tenerlo claro. Y por eso yo creo el Gita empieza con Dharma, ¿no? Una pequeña reflexión, si tú vas hablando por ahí con la gente y le preguntas, ya sé que es una pregunta difícil y que no sé si tiene derecho a hacerlo, pero si le preguntas a alguien cuál es tu Dharma, poca gente está preparada para decir, bueno, mi Dharma es este, ¿no? Y yo creo que esa es el mal que tenemos, y sobre todo en Occidente, la ignorancia. Estamos aquí como paseando, no sabemos bien por qué estamos aquí ni qué hacemos, ¿no? Eh, bueno, el Gita no te dice cuál es tu Dharma, pero sí que te abre muchas pistas para que lo descubras. Al final, el Dharma yo creo que lo tienes dentro y lo que hay que hacer es sacarlo, ¿no? Y hacer un viaje hacia adentro de autoconocimiento para saber realmente por qué estás aquí. Y luego es todo mucho más fácil. Por ejemplo, tenemos que hablar del Karma Yoga. Claro, el Karma Yoga actúa conforme a tu dharma, o sea, con tu deber, cumple con tu deber asignado, pero no te apegues a los resultados. Claro, eso es muy fácil de decirlo, no te apegues mentalmente, ¿no? Hay que verlo así. Pero, claro, si uno hace algo que no es su dharma, es muy difícil que actúe así. Si tú sabes cuál es tu dharma, yo tengo muy claro cuál es mi dharma, ha sido la educación siempre, ¿no? He estado durante 30 años y sigo en África facilitando el acceso a la educación en África, pero ahora, desde hace 3 años, mi Dharma también es dar a conocer el Gita y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, ese es un tema que habría que madurar bastante y que cada uno es un deber que tiene que ponerse de empezar a investigar cuál es su Dharma, qué hace en esta vida, ¿no? Y eso, el Gita, yo creo, hay otros libros de autoconocimiento, el Tao Te Ching creo que es otro maravilloso, pero bueno, a mí me prendó el Gita. Y, Yo tengo y una entonces pregunta ahí sí, con sí, perdona, respecto dime. al Dharma. El Dharma en la vida de nosotros va mutando, a veces va Sí, mutando, ¿no es bueno, cierto? O sí. sea, a veces es lineal y otras veces va mutando. No significa que deje de serlo el Lo Dharma, que es ¿no? si hablas del Swadharma, el deber personal, yo creo que Sí, más que cambio será una evolución. Si quizás ajá. el Dharma inicial que creías no era el correcto y te has tenido que reenfocar, ¿no? Pero Ok. sí que yo creo que es lógico que conforme tienes más experiencia, te conoces más, todas esas cosas, tu Dharma vaya alineándose, ¿no? Sí. Ujú. Pero yo Ahora ya te hablemos digo, perdón. del karma. Y ahora del karma. Bueno, no, antes tenía que acabarlo del capítulo cuarto porque que Ah, me he ok. ido por las nubes. Entonces, eh, Krishna le estaba diciendo que él puso este yoga primigenio al inicio de los tiempos, pero con el devenir del tiempo, este yoga disminuyó en el mundo, como la situación que vemos en la guerra del Bhagavad Gita. Y ahora viene para mí el verso por el cual yo me he enganchado al Gita, que es el 7 y 8, que de memoria es cuando la bondad desfallece, cuando la maldad aumenta, cuando se olvida el propósito de la vida, yo me encarno para restablecer el camino de los principios, el Dharma, y regreso en todas las épocas y lugares. Para mí ese verso es importantísimo, es el que da el sentido ese global que os explicaba, ¿no? Pero, y ahora entendemos quién es Krishna, es la encarnación de Vishnu. ¿Eh? Vishnu es uno de la tríada hinduista, que es el sostenedor del universo. Y por eso está encarnado en Krishna, que es el supremo conocimiento, y de ahí le transmite a Krishna, para él y a Arjuna, para él y para todos nosotros. ¿Sí? Ujú. ¿He ido muy rápido? Sí, no, 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 está bien. Yo quería decir, que los avatares, las distintas encarnaciones espirituales, los distintos maestros de la humanidad que van encarnando en los distintos periodos,
en distintas culturas de la humanidad, eh, son la encarnación del Dharma, en definitiva. Y entonces, que de alguna manera lo que siempre, en general, la enseñanza universal es siempre la misma, que de alguna manera la criatura humana tiene que desarrollar o descubrir su verdadero deber, sus vadas, es la realización espiritual de su verdad espiritual, más allá de los deberes personales y particulares de cada quien, que eso corre por la ley del karma yoga. De alguna manera el karma yoga encarna lo que es la acción humana y las particularidades de cada quien. Hay una ley general en el karma yoga que es tratar de realizar la acción sin miras al fruto. Pero el Dharma yo entiendo que es la ley universal que vale para todos. Todas las criaturas humanas deben, de alguna manera, ese es el mensaje que traen todas las encarnaciones divinas, todos los grandes maestros traen este mensaje, que el ser humano tiene que descubrir su naturaleza divina y hacer que su vida sea en pos de la trascendencia, ¿no? Y bueno, ese capítulo cuarto, la estancia cuarta del Bhagavad Gita es bellísima, maravillosísima, Precioso. porque ahí están todos los secretos cosmológicos, ahí están los secretos de la acción, los secretos del cosmos, de la creación, de la destrucción. Ahí, aparte Krishna, ahí revela la ley de Yajna, revela la ley del sacrificio. La vida está apoyada en qué Sí, punto en la ley del sacrificio, que se ahí, expresa a través del karma y se expresa a través del dharma, pero antes de esas dos formas de expresión, yo tengo entendido que está la ley sacrificial de la vida, que es esa ley de la vida alimentándose y alimentándoos mutuamente, y dioses, hombres y divinidad, alcanzaréis el supremo bien, dice el Gita, ¿no? Es como que es encontrar, por eso el mensaje del Gita es tan poderoso, tan universal, ¿no? Tan unificador de la diversidad en la que estamos, porque nos está tratando de apoyar en ese Dharma, en esa ley de Yajna, la ley del sacrificio, ¿no? La ley vital de la vida, que es eso de la vida comiéndose a la vida, ¿no? Que debe perecer para que otra cosa pueda nacer, y en ese Bueno, ciclo yo, interminable. es esto de descubro mi Dharma, descubro mi misión en este plano, lo hago con total devoción y o Ya. sacrificio, entrego mi labor con amor sin esperar resultado alguno, aunque sí está ese resultado, sí existe ese resultado en el Dharma, porque es mi deber, sí, es lo que pasa, a circular ver, ahí. yo creo que hay varias cosas. Uno, Hay una muerte, como dice Matías, hay una muerte, una entrega, y hay La un muerte del ego, nacimiento. es la muerte del ego, la muerte pero del a ver, egoísmo. creo, sobre el Dharma. Pensar que claro, en el Gita es fácil que cada uno sepa su Dharma, porque la sociedad estaba estructurada en castas, ¿sí? Y Ujú. Arjuna era un guerrero, entonces el Dharma del guerrero está muy claro cuál es. Y también hay que decir que el Gita no dice que la casta, la varna, sea hereditaria, sino que depende de la personalidad de cada uno. Pero claro, nuestra sociedad desestructurada, esa compartición de la sociedad en cuatro categorías principales no está, ¿sí? Entonces, es un esfuerzo que tenemos que hacer más que antes, ¿no? Y creo que es uno de los temas. Sobre el tema del yagna del sacrificio es importantísimo. Y todo el rato, a mí el que más me gusta es el yagna del conocimiento, ¿no? Pero bueno, eso es cada uno como lo viva. Pero, resumiendo, el Dharma es el eje principal. Coincido que con todas los caminos espirituales van un poco por ahí, pero creo que el hinduismo lo tiene mucho más desarrollado que los otros, ¿no? Luego has dicho una cosa interesantísima que yo quería hablar, que a mí es una de las cosas que me enamoró del hinduismo, del Vedanta, que es el concepto circular, ¿no? Es decir, nosotros
todos pensamos que tienen un origen y un final, y en el hinduismo eso no existe. Y os lo explicaré. El ejemplo más que es más se usa es el del árbol, ¿no? Entonces, hay un momento, todo el árbol está involucrado en la semilla, ¿sí? Que la semilla está bajo tierra y no la ves, está en un estado no manifestado, ¿sí? Luego esa semilla crece, da lugar al árbol, que va creciendo, va un árbol precioso, crece, 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 y en este camino va dejando semillas que van a dar lugar a otros árboles, ¿no? Y al final el árbol se muere, pero no se muere, es que llega a ese ciclo para volver a empezar involucrado en la semilla, ¿no? Entonces, todo lo que ves a tu alrededor, todo sigue este ciclo. Ya, por ejemplo, si te pones a pensar en el universo, claro, ahora después de años llegan a la idea del Big Bang, ¿no? O sea, todo está concentrado en un punto. eh, o sea, toda la masa del universo, algo que es difícil imaginar, está concentrado en un punto justo en el momento del Big Bang. Y eso es la idea que tienen ellos, lo manifestado. Y hay un verso del Gita, que Krishna dice, os lo digo de memoria, pero dice, el estado de todos los seres antes de su nacimiento es no manifestado, luego entra en un periodo manifestado, que es el que estamos nosotros ahora, y luego vuelve en el estado no manifestado, ¿no? Entonces, tener claro eso para enfocar el Gita es importantísimo. Yo creo que es el punto de vista correcto, y os lo diré porque ya os digo que tengo una formación bastante científica, ¿no? Y en la carrera había estudiado pues, a varios físicos. Schrödinger era uno que fue premio Nobel y es el padre de la física cuántica. Y había una frase de pensar que todos estos grandes físicos, Einstein, Max Planck, todos habían leído el Bhagavad Gita y todos estaban enterados. Todos conocían, ¿no? Estaban enamorados. Incluso el de la bomba atómica, el Oppenheimer, había hecho una traducción del sánscrito suya del Bhagavad Gita, ¿no? Pero Schrödinger decía que la unidad y continuidad del Vedanta, que hemos estado hablando, se parecía, era totalmente compatible con la unidad y continuidad de onda. Entonces, yo creo que es otra característica de estas de la vida, esa continuidad que la hace que sea compatible con la ciencia, que algo para mí creo que es maravilloso. Y creo que es de los pocos caminos espirituales que pueda ser compatible con la ciencia, ¿no? Y es lo que yo creo que en este mundo global, digital, interreligioso, multicultural y donde la ciencia cada vez más global, pues creo que tiene una posición muy potente para hacer ese paraguas que os comentaba con los dos caminos espirituales, ¿no? Pero eso es importantísimo tenerlo eso claro. Siempre hay creación, expansión y disolución. No sé si he ido muy rápido o me he ido por las nubes. No, la vida misma. La vida misma. La vida y la muerte son estados. Aparte también tiene la Vedanta, y en general no solo la Vedanta, sino todos los no dualismos o los monismos del mundo, de todas de las tradiciones, los misticismos no dualistas que hay, que están en todas las tradiciones, eh, tienen algo muy interesante que es una pedagogía muy, digamos, ¿cómo decir?, muy soteriológica, muy beneficiosa en términos respecto a la problemática de la muerte, porque esta sociedad, esta civilización actual de hoy, tiene muchos problemas con la muerte, le tiene mucho miedo a la muerte, genera mucha incertidumbre al dolor, el sufrimiento, la muerte, y estas doctrinas no dualistas como la Vedanta, por ejemplo, superan ese tema, le dan una respuesta. Bueno, yo creo que la versión no dualista del Vedanta también la da. O sea, yo creo que en el marco del Vedanta la muerte no es más que un cambio de nombre y forma, ¿no? Claro, Yo es un concepto que me queda enamorado del nombre y forma. Y esto los descubrieron ya hace 5 o 6 mil años, ¿no? Bueno, hemos perdido a alguien por el camino. Pero, claro, todo lo que está sometido a nombre y forma, pues, y reenganchando con el mantra que hemos comentado al principio, en la filosofía Vedanta, y como decía Shankara, es irreal. Lo que pasa es que el término irreal creo que no se entiende bien en Occidente.
Yo diría que es temporal. Entonces, el árbol, la semilla es temporal, cuando da el árbol luego también es temporal. Yo soy temporal, moriré cualquier día de estos. Y la muerte mía será un cambio de nombre y forma. Yo ya no seré un hombre llamado Pedro Ronell y mis huesos y mis músculos y tal volverán a su estado primigenio de átomos de no sé qué. Entonces, bueno, eso yo creo que entra en las vías duales y no duales, ¿no? Pero yo creo que es importante decir una cosa, por lo menos a mí lo que me encanta, que es armonizador y de ahí el carácter armonizador de Danta. Entonces, admite el camino no dual y el camino dual, para que nos entendamos. Porque hay mucha gente que se confunde un poco con esto, ¿no? El camino no dual, que es el más básico, Vivekananda decía que era el jardín de infancia de la religión, no criticándolo, pero sí que era como un paso más. Y yo creo que todas las religiones del mundo, excepto esos misticismos que comentabas, como los sufís del Islam y tal, son religiones no dualistas, ¿no? Por ejemplo, el Bhakti Yoga, a no ser que llegues a las etapas avanzadas de Parabhakti, creo que es un camino en dualista, ¿no? Entonces, básicamente dualista es no hay unión entre... y a mí nunca me cuadra eso, porque si no es la esencia del capítulo 2 el Sankhya Yoga, es inconmensurable, tal y como nos explica Krishna, no entiendo cómo puedan coexistir dos infinitos separados, ¿no? Pero bueno, al final hay el otro camino que es el no dualista, pero lo que es realmente todo es uno, pero sin necesidad nunca ha tenido la oportunidad de actuar. ¿Sí? Si realmente todos fuésemos capaces, yo sigo hace años que intento seguir este camino, es difícil, no lo consigo del todo, pero si todos avanzásemos en el camino no dual, desde luego, si yo veo que yo soy Dios y que tú eres Dios, pues porque nos vamos a pelear nunca, ¿no? Y esa es la gran oportunidad que yo veo también que puede llegar, porque tampoco creo que se le ha dado oportunidad. ¿Sí? Y requiere mucha preparación. Yo también tengo entendido que hay escuelas en la India, por ejemplo, en la pedagogía de la India están las escuelas, lo que se llaman las escuelas preliminares o preparatorias o inferiores, son el Samkhya, el Yoga, muchas otras más, algunas partes del budismo. Y después escuelas no dualistas que son las superiores, o sea, donde ya el planteo es más difícil, las prácticas que conlleva la práctica de un misticismo como el no dualismo es más difícil, ¿no? Pero el Bueno, Bhagavad Gita lo facilita, ¿no? El Bhagavad Gita da enseñanzas y herramientas hasta desde el nivel inicial, hablando del Karma Yoga, hasta el nivel supremo, que es sí. el del conocimiento, el jnana, ¿no? Claro, fíjate que el Gita está estructurado en 18 capítulos, ¿no? Cada uno empieza con el yoga del desaliento de la Arjuna, el yoga del conocimiento, el karma yoga. Pero básicamente cada capítulo es un yoga y luego hay muchos más. El yoga de la ecuanimidad, en fin, hay muchos más, pero todos los comentaristas básicamente hablan de 4 caminos principales, ¿no? El karma yoga, que ya nos Sí. daría para hacer una conferencia aquí. Luego viene, que solo es un capítulo, el sexto, el yoga de la meditación, el dhyana yoga, que no tiene nada que ver con la meditación que hacemos aquí. Luego viene el bhakti yoga, que yo creo que es el camino dualista, que no tiene nada que ver con el bhakti que vemos en Occidente, por lo menos en España, ¿no? De kirtans, de ceremonias, no. En el Gita no va por ahí. Y todos son como caminos que al final llegan, para mí, al tope, que yo creo que es la unidad de la diversidad, que creo que solo se da en el Jnana Yoga. Pero, insisto, hay un verso del Gita, que no me acuerdo, pero decía, unos me adoran como manifestado y otros como no manifestado, ¿no? Entonces, el Gita acepta los dos y no tiene problemas. Y Ramakrishna ya lo decía, oye, tú puedes seguir la vía dualista o no dualista, no hay ningún problema. Y esa es la grandeza que tiene el Gita. Pero creo, si te fijas, el Karma Yoga es para gente de acción, el Bhakti es para gente devocional y el Jnana es más para gente que le gusta darle la cabeza y pensar y pensar y pensar. Es muy difícil, pero bueno, es un camino. Por ejemplo, en el capítulo 2, claro, Krishna empieza a hablar de la inmortalidad del alma, ¿no? Del Atman, que le llaman allá,
que el viento no la puede secar, ni el fuego quemar, y es el argumento que le da para que decir, bueno, tú no eres el cuerpo, tú eres el alma infinita, ¿no? Claro, y hay mucha gente en Occidente que dice, bueno, me está muy bien, pero si yo tengo que matar o dejarme matar por esa idea del alma infinita, vamos a ver cómo la pongo en marcha, ¿no? Pero bueno, ahí tienes todo el corpus del Jnana Yoga. Yo en concreto estoy enamorado de un ensayo que hizo Vivekananda, que es Jnana Yoga, Unidad en la Diversidad, que lo he traducido, y ahí realmente es que tú lo argumentas, no te puede quedar ninguna duda de esa inmortalidad del alma, ¿no? ¿Sí? Oye, yo voy Y a tener... además, claro, Sí, dime. no, porque la otra idea que puede ser muy interesante es como que Krishna dice, si cumples con tu deber, si no rehusas, porque claro, el problema es que Arjuna rehúsa de su svadharma, de su propia naturaleza, ¿no? Dice él que si uno cumple con su propio deber, alcanza el supremo, o sea, alcanza el más alto conocimiento y rompe de alguna manera con esa dualidad que es la que nos afecta a todos y no nos deja, nos mantiene en la ignorancia. Sí, al final, ¿Volviste? sí, Volví. muy buena. Al final, estamos hablando un poco de los caminos del yoga, ¿no? Al final, da igual, unos tienen que seguir el karma yoga, otros el bhakti, no hay ninguno que sea mejor que otro. Todos son perfectamente válidos, ¿no? No, Incluso en una parte de tu vida puedes seguir el karma yoga y luego ir al bhakti. Vivekananda lo explicaba muy bien. Decía, ¿cómo era? Dos alas se necesita para que un pájaro vuele. Una es bhakti, la otra karma, en la cola era ñana y luego desapego, ¿no? Que era algo así. Pero bueno, yo creo que es difícil que alguien pueda hacer jnana yoga sin haber pasado por el karma yoga. Y por eso creo que es lo primero que nos explica Krishna. Dime. Sí, yo particularmente desde practicante, lo que tengo para aportar ahí es que creo que uno siente afinidad, en mi caso es con el yoga, con el asana, y ahí me siento cómoda, y un cierto grado de atracción por Jnana Yoga, yoga del conocimiento, aplico las dos y me siento incómoda, molesta en Bhakti, ¿no? Y entonces un maestro dijo una vez, por más que sea incómodo, hay que pasar también por ahí. Es parte del camino, es parte del proceso. Bueno, es lo que decía antes. Yo creo que el bhakti que estamos acostumbrados aquí no tiene nada que ver con el bhakti que nos explica el Gita. O sea, no habla de kirtanes y de ceremonias, no van por ahí. Entonces, eh, para mí el bhakti que explica pero sobre todo también va a buscar a la universidad, ¿sí? Ajá. Y hay versos preciosos. Y aparte, yo que soy más ñana, yo soy cero bhakti, claro que tengo devoción, si no, no estaría en este proyecto, ¿no? Pero Sí, pero estoy en el diferente. Bajabal. No, pero quiero decirte, claro, si tú eres muy ñana, no puedes aceptar una encarnación de Dios, ¿sí? Porque sería un nombre y una forma, ¿no? Pero yo creo que desde el punto de vista del ñana se puede aceptar perfectamente Krishna como encarnación de Dios o Rama Krishna. Es Claro, decir, sí, en ese no, sentido. no- no hay que ser, no hay que ser talibán ni cosas de estas. Cada uno tiene el derecho, y es la gracia que tiene el hinduismo, de seguir el camino que quieras, mezcla de los dos, o incluso yo creo que también tienes el derecho con estos shastras, con estas reglas, de abrir tu propio camino, que es lo que han hecho muchos maestros, ¿no? Lo hemos hablado con Matías a esto de los caminos, que tiene que ver con la personalidad de cada uno Sí. también, ¿no? Bueno, lo que decíamos antes, si tú eres una persona activa, karma yoga, es así. Claro, Si tú eres una persona meditativa y tal, de meditación, el de Jnana Yoga, devocional bhakti y filosófico, analítico, el Jnana. Pero bueno, cada uno es libre, puede ir cambiando, es la grandeza que tiene. Pero bueno, lo que os decía, yo creo que la casi verdad, todas las religiones han marcado la vía bhakti, porque el cristianismo, básicamente, tal como lo entendemos, y el islam son vías bhakti, son vías devocionales. No hay tanta diferencia. Sí que hay diferencia en los nombres y formas, ¿no? En los rituales,
en los libros y tal, pero en la esencia no hay mucha diferencia. ¿Sí? Yo creo que el gran salto se da en la vida gradual. Y espero que algún día la humanidad pueda llegar, ¿no? Oye, yo voy a tener que ir a cerrarnos porque aquí es la hora de cenar. Ajá. Sí. Y me están llamando con la cena fría. Si queréis comentar alguna cosa, la comentamos, ¿eh? Estuvo perfecto. Tuvimos algunos inconvenientes. Bueno, la tecnología. Pero bueno, lo logramos finalmente este intercambio. Pero queda mucho más. Creo que podemos organizar algún otro. Sí, yo hablaría una para hablar de la bajadita porque casi no hemos hablado o sea, desarrollar un poco más. No, desarrollar un poco más la parte del alma, ¿no? Del Atman, que llaman allá. Porque yo creo que es importantísimo. ¿Eh? Bueno, pero se han dicho cosas que aportan una introducción. a la humanidad. Sí. Hemos hecho una buena introducción. Bueno, hemos hecho un debate fluido, que es lo más bonito que hay en este mundo, hablar y, ¿no? Sin muchas reglas y muchas cosas. En resumen, nos vamos con que es casi nuestro deber descubrir el Dharma. Y entonces el karma, sí, es un deber. Hay gratitud porque estamos. Y después hay que hacer con lo que estamos. Ojo, el karma, un Jnani yogi no actúa, ¿eh? No. Solamente, como decía, no sé si era Sankara o Ramakrishna, decía, solo actúa cuando actúa es por el bien de la humanidad, si no, no está desapegado absolutamente de todo. ¿Eh? Y no, está desapegado de todo, el verdadero ñani. Pero bueno, entonces, nos vamos, como dijo con Mati, con la introducción. Esto quiere decir que hace falta que gestemos otro encuentro para hablar de capítulo por capítulo, desde que no se dice nada hasta que se lo dice todo. Eso es toda la vida. Pero yo creo que a mí me gustaría que la gente se quedase necesita tiempo el Bhagavad Gita. Es un libro que puede transformar a la gente. Imagínate si Einstein decía que cuando leo el Bhagavad Gita y leo como Dios creó el mundo, todo lo demás me parece superfluo, ¿no? Aparte, otra cosa, queremos que nos muestres un poco estaría bueno que nos muestres un poco tu traducción. Hola. Sí, Matías dice que tu traducción estaría bueno que nos compartas. Bueno, yo se la envié a Matías. Porque nosotros tenemos que está para ver un poco las claridades, porque por ahí nosotros manejamos una que es de la editorial Astinaputa. Sí, de Aniversan, sí me lo dijiste. Sí, tiene sus diferencias por ahí con la tuya, pero tenemos que nosotros conocer un poco la tuya, que yo estuve pispeando un poco y la vi como bastante muy clara, muy sencilla, digamos, es amena para que todo el mundo pueda llegar a entenderla. Sí, de hecho, yo me decanté por esta versión de Gandhi, la primera que hice, por varias cosas. Primero porque en su libro, pensar que Gandhi la escribió Gujarati cuando estaba en la cárcel y luego su secretario personal, Dasaev, creo que se llamaba, la tradujo al inglés. Yo traducí esa versión del inglés. Pero él en la introducción, Gandhi decía que había hecho esta versión para los descastados, para los shudras, para las mujeres en formación y quería hacer una versión asequible. Hablar del Gita asequible hay que entrecomillarlo bastante porque no es un libro sencillo de enfocar, pero es una versión, yo creo, ideal para iniciarse. ¿Sí? Yo creo. Y luego, si quieres profundizar, tienes que irte a la versión que cada verso tenga sus comentarios, como es la otra que he traducido yo de Villa para Casananda, pues que un verso puede tener 4 páginas de comentario, ¿no? Pero creo que ahí alguien que empiece se perdería. Yo creo que lo ideal es empezar por un libro sencillo y por eso llevo años estudiando el Gita y yo creo que puedo estar el 2% de lo que contiene, o al 1%. Es infinito lo que tiene. Tú vas leyendo el Gita, a veces te entiendes un verso de una manera,
lees un comentario de Sankara o de Vivekananda y tal, y dices, joder, pues se lo había entendido de otra manera. O lo relacionas este con otro, o relacionas uno con un verso del Tao, o con el Sermón de la Montaña. Es infinito lo que es el Bhagavad Gita. Dicen que se necesitan varias vidas para estudiarlo, ¿no? Pero bueno, Sí, Sí. por ejemplo, eso tampoco nos parece. liemos mucho. El Karma Yoga, que además el Karma Yoga lo puede hacer un musulmán, un cristiano, un hinduista, no está reducido al hinduismo. El Karma Yoga es una vía, tiene un nombre en el cristianismo, ahora no me acuerdo, pero bueno, pero es una vía universal el Karma Yoga. Y aparte, Krishna lo dice, basta un poquito de este camino para librarse del gran miedo en referencia a la muerte, ¿no? Y he empezado con el Shanti Mantra, ¿os acordáis? Y me gustaría cerrarlo esto para ver por qué empezaba por ahí. Sí, Decía, llévanos de la ignorancia al conocimiento, es decir, el miedo ese que te lía Arjuna, que todos tenemos nosotros cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, el Gita nos va transformando en conocimiento, ¿vale? ¿Sí? Eh, sí, Luego decía, llévanos de lo irreal a lo real. Hemos hablado un poco de todo lo que son nombres y formas, es atemporal o irreal. Entonces el Gita lo que te lleva, sobre todo el Jnana, es de lo irreal a lo real, Dios. Y yo creo que hay que enfatizar que da igual que le llamas Dios, Alá o Brahman, ¿vale? Yo creo que es una idea universal. Y Shankara lo decía, solo existe Dios y todo el universo es ilusorio, ¿no? Eh, y luego al final lleva de la mortalidad a la inmortalidad. Es decir, cuando tú te liberas de ese ciclo del samsara, de renacer por mal karma y estar durante milenios renaciendo y tal, pues al final te liberas del samsara y te unes con Dios. Y eso es la inmortalidad. Y eso es lo que se llama el Sat Chitananda, que es conocimiento absoluto, existencia absoluta y felicidad absoluta, que es otra manera de llamarle a lo superior. Sí, era un poco para enlazarlo con lo que había empezado. Sí. Nosotros ese hermosísimo. mantra lo conocemos como el asatoma. El Asatoga, El sánscrito, sí. asatoma, Sí. asatoma Sí. sadamaya, tamasoma jyotirgamaya. Es de la época védica, viene de los Vedas. No, Es está antiquísimo. en un Upanishad, en el Brihadrika. En los Sí, sí, Upanishads. Ah, en sí, el Brihadaranyaka. yo diría que sí, yo diría que sí. Hay un Swami de Nueva Sí. York, de la Orden Ramakrishna, Swami, joder, ¿cómo se llama ahora? No me acuerdo. El de la Sociedad Vedanta de Nueva York, no sé si lo seguís. Ah, os lo recomiendo. No. Swami Sarva No, Priyananda se llama. Swami Sarva tenéis que ¿Cómo? seguirlo. Ah, Swami Sarva Priyananda, que es de Sarva Priyananda. el Swami responsable de la Sociedad Vedanta de Nueva York, y siempre empieza sus speech, sus discursos, es muy activo en YouTube, con este precioso mantra, ¿no? Yo creo que es precioso. Y un mantra que no es del Bhagavad Gita, pues nos explica perfectamente para mí lo que es el Bhagavad Gita. ¿Sí? Sí. sí, Vale. Bueno, no, sí, Oye, yo os tengo que dejar porque me están ya llamando que tengo que ir a cenar. sí. Muchas gracias. A vosotros, cuando queráis hacemos otra. ¿Vale? bien. Dale, Hasta nos luego. ponemos de acuerdo. Chao. Chao. Chau, chau. Chao. Chao.